El gozo del Señor es mi fortaleza, dice un canto, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te suplicamos que abras nuestra mente y prepares nuestro corazón. Hoy escucharemos la palabra y la pondremos en nuestra vida en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Después que Jesús resucitó con poder de los muertos, amada familia, ¿cuánto tiempo aún estuvo Jesús acá en la tierra después que Él resucitó? ¿Cuánto tiempo? 40 días aproximadamente estuvo Jesús después de resucitado. 40 días anduvo en la tierra y se le presentó aproximadamente a más de 400 personas. 400 personas aproximadamente lo llegaron a ver, lo llegaron a tocar, a palpar y aún a ser guiados por Él. Imagínense, después de esto, después de dar instrucciones, dice la Biblia que Él fue alzado y un nube lo cubrió y todos los que estaban viendo se quedaron, dice, pasmados de ver cómo el Señor Jesús ascendió hacia el lugar que había venido. Amén. Al ver esto, Jesús les había dado instrucciones claras a los discípulos de que no se movieran de Jerusalén y que esperaran la promesa de Pentecostés que iba a venir hacia ellos. Y esa promesa, Jesús les dijo, uno de los discípulos se acerca y le dice: Señor, tú sabes acerca de los tiempos, ¿cuándo va a ser esto? Y empezaron a preguntarle. Jesús les dijo: a ustedes no les interesan los tiempos, sino que lo que a ustedes les debe interesar es lo que les voy a decir. Ustedes, les dijo Jesús a los discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos. Y ahí usted encuentra eso en Hechos capítulo 2, capítulo 1. En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos que los discípulos estaban unánimes, estaban unidos celebrando al Señor en día de Pentecostés, cuando de repente fueron llenos, dice la Biblia, del poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Desde ahí, amada familia, inició algo poderoso en la vida de los discípulos. Desde ahí se convirtieron esos hombres en lo que yo he titulado este mensaje el día de hoy. ¿Hombres de qué? De valor. Esos hombres, desde que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, se convirtieron en hombres de valor. No que no valían, sino que hombres de valor, hombres valientes. Hombres que iban a cambiar el mundo. Yo le quiero preguntar a usted antes de seguir con este mensaje. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo, ¿es usted un hombre? Cuando digo hombres, incluyo mujeres también. Se ha convertido, incluyo niños también. ¿Se han convertido ustedes en hombres de valor? ¿Y qué es eso, hombres de valor? Ahorita lo vamos a estar viendo. ¿Qué realmente, qué es ser un hombre de valor, una mujer de valor, niños de valor? ¿Qué significa todo esto? Ese es el mensaje de hoy, hombres de valor. ¿Se recuerdan ustedes parte de los discípulos? Vamos a recordar a Pedro. ¿Cómo era Pedro o los discípulos de Jesús antes de ser llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo eran ellos? Eran temerosos, eran llenos, tenían inseguridad, tenían tantas cosas que habían en la vida de ellos de que lo podían reflejar. ¿Qué sucedió en una ocasión cuando Jesús va con ellos en una barca y empezó una tempestad, una tormenta tan fuerte que se desató? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Estaban llenos de valor y se pararon y oraron y dijeron a los vientos: cálmense. ¿Qué es lo que hicieron? Se pusieron a temblar y preocupados se acercaron al maestro: maestro, despiértate, ¿cómo duermes? Estamos a punto de morirnos y no te importa. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo en ese momento? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Jesús se levantó y dice la Biblia que habló a los vientos
y a las aguas, a los mares, ¿y qué? Dice que hubo gran bonanza, se calmó todo. Estos discípulos estaban llenos de temores, llenos de inseguridad. ¿Qué sucedió momentos antes de que Jesús fuera crucificado? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué sucedió ahí? Todos salieron corriendo. Apenas llegaron los alguaciles, todos los soldados. Solamente Pedro fue el único que con miedo y sacó su espada y cortó oreja. Se convirtió en el primer torero ahí. Cortó oreja, muchacho. Y ahí que todos salieron corriendo. Hasta Pedro después. ¿Y qué sucede cuando Jesús ya es llevado frente al líder que estaba, frente al rey? ¿Qué sucedió ahí cuando Pedro entró? Se coló en donde lo llevaban a Jesús empujándolo, golpeándolo, y uno se acerca y le dice: tú eras uno de ellos, tú andabas con él. ¿Qué es lo que dijo Pedro ahí? No, yo no, y se escondió, se corrió, lleno de temor. De repente se acerca otro y le dice: tú eras un seguidor de ese Jesús. Yo, de ese delincuente, ni lo conozco. ¿Se da cuenta los temores que tenía? Y la tercera vez le vuelven a preguntar, igual Pedro lo negó. Y así puedo comentarles tantas cosas de estos discípulos que estaban llenos de pánico, de temor, de inseguridad, antes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos temores, amada familia? ¿Cuánta inseguridad hay en el pueblo de Dios? Tenemos temor a todo. No queremos tener. Yo hablaba con alguien y le decía: si Dios está contigo, ¿por qué tienes tanto temor? Es que tengo temor a no hablar inglés, que no me entiendan. Es que tengo temor a esto, es que tengo... Y hasta temor de la muerte hay. Estamos llenos de tanta inseguridad. Pero dice la Biblia de estos grandes hombres que cuando fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ya va a ver todo lo que hicieron. Vaya conmigo ahí a Hechos capítulo 4, 1 y 4, ¿qué es lo que dice? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Nada más y nada menos, imagínense quiénes llegaron ahí. Los más chismosos de todos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen ¿qué? En Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. ¿Qué está pasando acá? Había sucedido algo poderoso, amada familia. Había sucedido algo grande acá. Pedro y Juan, en una ocasión, llegaron al templo a darle alabanza y gloria a Dios. Y cuando van entrando al templo, dice que ven ahí al mismo paralítico, aquel hombre que había tenido sus piernas, sus tobillos malos por años desde nacimiento aproximadamente. La Biblia dice que este hombre tenía más de 40 años. Imagínense, 40 años de estar con sus tobillos lisiados, ser un paralítico. Cuando Pedro y Juan llegan a la iglesia y van entrando, se lo encuentran ahí, y el hombre, como siempre, le empezó a pedir ¿qué? Limosna. Y acá vemos a estos discípulos ya llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es vivir en el poder del Espíritu Santo. Cuando ellos se acercan y ven a este hombre y les pide limosna, Pedro dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia que este hombre se levantó y entró al templo con ellos, glorificando y exaltando el nombre de Dios. Y todos los que estaban ahí se asombraron de ver aquella cosa que había pasado. Y acá es en donde viene lo bueno, amada familia. ¿De dónde estos hombres ahora habían agarrado valor? Se acababan de crucificar a Jesús. Y todo aquel que se levantara hablando de Jesús iba a suceder lo mismo. Pero a estos hombres no les importó. A Pedro y a Juan no les importó que afuera del templo, en donde estaban los líderes religiosos, y que ellos se iban a dar cuenta, hicieron este milagro. Y la Biblia dice de que saliendo ellos del templo, hay algo, ahorita se lo voy a leer, Hechos 3, 6, 12 dice: mas Pedro dijo, lean conmigo,
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. ¿Qué está pasando ahora acá? Cuando Pedro hace este milagro, dice la Biblia que todos adentro del templo, como ahí había respeto solemne adentro del templo, ni un niño caminaba, ni un niño tosía, ni un niño se movía, nada. Había un silencio tremendo porque había un respeto para Dios grande. En el templo nadie decía nada, todos estaban así, miren, así como están los niños ahorita, bien portados, así, no se hacía nada. Pero saliendo del templo, todos estos vieron a Pedro y a Juan caminando al lado de aquel que había estado inválido, y este iba así con ellos, miren, yo me imagino que iba brincando, y todos los hombres y todas las de la iglesia se fueron detrás de ellos, y dice que llegaron al lugar portillo de Salomón, que se llama, que viene siendo algo grande. Nosotros le podemos llamar como, ¿cómo se llama eso? Donde están los parques, y está como estuvimos ayer, ¿cómo le llamamos? Kiosco, vamos a poner, todos quedan con kiosco. Pero era de tablas arriba, cubierto de madera, y era largo. Y ahí en ese lugar alcanzaron todos a Pedro y a Juan, y les empezaron a preguntar: ¡qué barbaridad! ¿Cómo hicieron esto? ¿De dónde traen ustedes ese poder? Y Pedro le responde de esta manera en el versículo 3 de Hechos, versículo 3:13, perdón. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac? Familia, estos son aquellos miedosos que habían temblado antes. Ahora mírenlo cómo están hablando. Este es el Pedro que dice que venía, no tenía pero ni siquiera estudio, era una persona del vulgo, o sea, de lo peor. Ahora hablando esto: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste habría resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿A quién pidieron? A Rabán, ¿se acuerdan? Se les quedó. Amén. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, por la fe en su nombre. A este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que en su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos son aquellos. Este es el Pedro, aquel que en una ocasión negó a Jesús. Ahora está predicando de dos cosas: de su muerte y de su resurrección. Y lo está haciendo delante de ¿quiénes? De todos. Y ahorita viene lo mero bueno. Pero estos hombres valientes no terminan aquí, amada familia. Vea qué es lo que dice Hechos 4:1-3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron ¿qué? Mano, y los pusieron en un palacio, en la cárcel.
hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Pedro y Juan fueron echados en la cárcel por predicar la resurrección de Cristo. Esto, amada familia, es la primera persecución. Hubieron 10 persecuciones en la historia de la Biblia. Esta es la primera persecución que ellos llevaron. Por primera vez agarraron a los discípulos seguidores de Cristo y los metieron a la cárcel. Y los primeros fueron Pedro y Juan. Pasaron toda una noche en la cárcel. Pero de ahí, amada familia, estos discípulos estaban en el poder del Espíritu Santo. Aquellos hombres temerosos, inseguros, se han convertido en hombres ¿qué? ¿En hombres qué? Valientes. Valientes. ¿Qué es lo que hay en esta iglesia? ¿Te los lleva, Señor, o te los mando? Hombres y mujeres valientes. Amén. Eso es lo que anhelamos en esta iglesia, si aún no hay. Déjenme aclarar, si aún no hay, anhelamos hombres y mujeres valientes en esta iglesia. Que quiten todo temor, que quiten toda inseguridad y que se reafirmen en la roca firme que es Cristo y que digan, yo soy un valiente, yo soy un vencedor. Amén. Esto es lo que está sucediendo con estos hombres. Y no se los voy a leer todos los versículos porque hay muchos versículos. Este mensaje es muy bíblico, tiene bastantes pasajes. Pero en Hechos 4, 7, 20 dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estos ya son los jefes. Estos ya son los meros de ese lugar. Los agarraron, los tienen en la cárcel. ¿Y usted cree que Pedro aquí se quedó callado? ¿Usted piensa que aquel Pedro que había sido inseguro, lo que hizo es irse a una esquina? No. Ahora vea qué es lo que Pedro hizo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, escuche bien, fíjense todos ustedes, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser el centro de la historia. Ahora, y vamos a pasarnos al 18. Y llamándolos les intimidaron. Escuche bien esto una vez más. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en qué, en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, léalo usted por favor fuertemente. Vamos a hacer esto. Vamos a decir que yo soy el alguacil, el que los tiene a ustedes ahorita, que los voy a meter a la cárcel. Y yo les digo a ustedes, en ningún momento ustedes se les ocurra ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes llega a mencionar el nombre de Jesús, les aseguro que en este momento los vamos a encerrar en la cárcel de por vida. ¿Qué responderían ustedes? Jesús. Amén. Amén. Amén, Osuna. ¿Qué es lo que respondieron ellos? En ningún momento se les ocurra. Voy a probar una vez más, tal vez allá adentro hay algo de ustedes que amen a Jesús. En ningún momento se les ocurra mencionar, ni predicar, ni hablar en el nombre de Jesús, porque les aseguro que todos ustedes se van a ser encerrados en la cárcel de por vida. Jesús vive. Amén. Obedecer a nosotros antes que a Dios. Ahí está. Amén. Ustedes juzguen, le tenían que decir, usted juzgue.
¿Es mejor escuchar a Dios o escucharlo a usted? Eso, en otras palabras, es lo que dijeron Pedro y Juan. ¿Sabe qué? En otras palabras, es preferible obedecer a Dios, que nosotros mismos fuimos testigos de su Hijo Jesús, y no obedecerles a ustedes. Si quieren, enciérrennos otra vez. Y mire qué es lo que dice el 4:20. Porque no podemos dejar de ¿qué? De decir lo que hemos visto y oído. Estos son los discípulos. No les importaba. Aquellos hombres miedosos y temerosos que temblaban, que salieron corriendo, ahora se paran y dicen, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas. Fuera temor, fuera miedo, fuera inseguridad. Usted es un hombre y mujer, niños que valientes. Amén. Ahí vamos. Aquí vemos a unos hombres valientes. Ya no vemos hombres llenos de inseguridad, ya no vemos hombres llenos de temor. Ahora vemos hombres de valor, hombres valientes, dispuestos a dar testimonio de Jesús. Yo le hago una pregunta a usted el día de hoy. ¿Cuántos Pedros y Juan hay en esta iglesia? A mí a veces se me sale una voz media rara y mi hija se ríe cuando estoy hablando y me sale... Así me salen ahorita algunos de ustedes. ¿Cuántos hombres y mujeres valientes hay en este lugar? Amén. Ya hay 3, gloria a Dios, con 3 me quedo. Vean, estos eran hombres de valor, no le tenían miedo ni a la propia muerte por la causa de Jesús. Veamos otro hombre de valor. Ya vimos a Pedro y a Juan, vamos a estar viendo 2 más. Vamos a ver a Esteban y vamos a ver a Pablo. ¿Ok? Amén. Vean qué es lo que dice Hechos 7, 55, 58. Después que estos, Juan y Pedro fueron los que alborotaron al pueblo. Juan y Pedro fueron los que empezaron a predicar, a hablar de Jesús por todas partes. Ahora vean cómo habían llegado a poner ese valor de hombres de valores en todos alrededor de esta ciudad. Vea qué es lo que dice Hechos 7, 55, 58. Pero Esteban, léalo conmigo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama ¿qué? Saulo. Aquí andaba el Pablo ya metido, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ¿qué dice? Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién era este ahora? Un seguidor de Jesús, que de igual manera, por ver dado testimonio y creer en Jesús resucitado, de igual manera, ¿qué sucedió? Este no solamente lo metieron a la cárcel, este lo apedrearon, este lo golpearon. Pero qué privilegio más grande de Esteban, que Dios le abrió una pantalla en los cielos y fue trasladado en espíritu, y al llegar a los cielos dice que pudo ver los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? Vio a Jesús resucitado. Hombres de valor, amada familia. No importaron los golpes, no importó dar la vida por Jesús. A mí me da tristeza que a veces hoy nos cuesta hasta venir al templo, a la iglesia. Tenemos que luchar, a veces hasta llegar tarde, solamente para venir a la iglesia. Y nos quejamos, ay, pobrecito de mí, es que mucho trabajo, es que estoy enfermo, me duele la cabeza, es que esto, es que este problema, es que esto. ¿Y estos hombres no son ejemplo para nosotros? Que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús.
A mí me encantaría verlos a ustedes, a todos, apasionados por Cristo. Que realmente Jesús sea nuestro punto de inicio y nuestro punto de final. Que sea Jesús. Nuestra vida fuera diferente. Nuestro mundo fuera diferente. Nuestras escuelas fueran diferentes. Nuestras familias fueran diferentes. Nuestro hogar fuera diferente. Padres, hijos, familias enteras, pusiéramos a Jesús en primer lugar. Vea qué es lo que dice Hechos, ahora 14:19. Vamos a ver ahora lo que sucedió, amada familia. Muchos ahora, veamos muchas de las ocasiones que estos hombres valientes predicaron la resurrección de Cristo y fueron rechazados definitivamente. Ellos se apasionaron, hombres valientes, pero muchos los rechazaron, como hoy en día. Yo me recuerdo hace 6 años atrás que yo fui a unos apartamentos a tocar puerta para poder compartir el Evangelio. Si usted muchas veces tiene miedo, nomás porque le da temor que lo rechacen, nomás porque le digan en este momento no quiero escuchar, ahorita vamos a ver lo que pasaba con estos hombres cuando querían compartir el Evangelio. En una ocasión yo llegué a esos apartamentos acá en Murfreesboro y estaba tocando la puerta a alguien y se apareció la dueña de los apartamentos, manager y qué sé yo, y me dijo, si no sales en este momento y paras de andar hablando de tu Dios acá en este lugar, te voy a echar la policía en ese momento. Yo le dije, Dios te bendiga, que te bendiga a ti porque lo necesitas aún mucho más tú. Sí me dijo. Y aquí en los apartamentos, en nuestro esposo. Pero eso no es nada. Nosotros muchas veces nos sentimos porque no nos atienden, porque no nos escuchan. Jesús dijo, sacúdense los pies y sigan su camino. Así es que mira lo que hacían estos discípulos. Hechos 14:19. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese ¿qué? Sacrificio, que los mataran. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, ahora aquí ya vemos a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué había pasado acá? Pablo había llegado a un lugar en donde esta gente tenían ventas de dioses paganos, dioses ajenos, y Pablo empezó a predicarles, empezó a hablarles del Evangelio, y ahí tenían a la diosa Diana como la diosa de ellos en este lugar. La diosa Diana era la figura poderosa de todo este lugar. Todos llegaban a rendirle honor, era una iglesia, era un templo para ellos sagrado para este lugar, en donde llegaban a adorar a esta mujer, a la diosa Diana, y vendían fotografías de ella. Habían gente que se encargaban de producir muchísimas fotos, recuerdos de esta diosa pagana, la diosa Diana. Y Pablo, al llegar ahí, empezó a decirles, ¿cómo a ustedes se les ocurre andar gastando su dinero comprando fotografías para tenerlas en cuadro ahí en su casa? De que esa diosa les va a hacer un milagro. Esa es mentira. El único que hace milagros es Cristo. Amén. Y empezaron a escuchar todos lo que Pablo estaba predicando y dijeron al pueblo, nos ha cancelado el negocio, se nos ha venido para abajo el negocio, ya no hay venta porque Pablo está predicando de un Jesús resucitado. Y dice la Biblia que todos en el pueblo se pusieron de acuerdo para tratar de matar a Pablo. Lo agarraron y por poco hasta lo iban a crucificar ahí. Pero lo sacaron de ese lugar a golpes, pensando que ya estaba muerto, lo sacaron a la orilla de la calle. ¿Se puede imaginar hasta en dónde llegaron estos hombres valientes a predicar a Jesucristo? Vamos a llegar más. Fíjese que en este lugar, de igual manera, cuando Pablo vio a un cojo, de igual manera, Pablo también lo sanó, le dijo en el nombre de Jesús, levántate. Ese cojo se levantó, empezó a caminar. Y luego después, cuando estos hombres vieron a Pablo que había hecho este milagro, le dijeron a Silas, le pusieron por nombre, a Bernabé, perdón, le pusieron por nombre Júpiter. Todo este pueblo, usted lo puede leer, este es en el pueblo de Listra. A Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio, porque dijeron que eran los nuevos dioses que habían llegado a ese pueblo a hacer sanidades.
Y Pablo, como no lo aceptó igual, lo volvieron a apedrear. Con esto quiero terminar con ustedes este día. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de abrir nuestra boca e invitar a las personas a conocer a Jesús? Familia, el año pasado, exactamente un domingo antes, el año pasado, yo les compartí acerca de los hombres, cómo murieron, y se los voy a volver a recordar. Tal vez esto nos apasiona, de poder enamorarnos de Jesús y poder estar dispuestos a compartir a Jesús a los demás, compartir que Jesús resucitó, no está muerto. Vean, Jacob, medio hermano del Señor Jesús, fue arrojado desde más de 100 pies del techo del templo, y al caer fue azotado con palos hasta morir por predicar que su hermano mismo Jesucristo había resucitado a los muertos. Judas, otro medio hermano de Jesús, murió siendo traspasado con flechas por predicar que Jesús había resucitado a los muertos. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado, le cortaron la cabeza en Jerusalén. Pero lo más impresionante de esto es que el soldado romano que cuestionaba a Santiago, escuchó a Santiago asombrosamente cómo éste habló de la resurrección de Cristo en el último momento, antes de ser decapitado. Fue tan impresionante lo que aquel soldado romano escuchó, que estuvo dispuesto a arrodillarse al lado de Santiago para ser decapitado por creer en Jesús resucitado. Mateo, él murió a herida de espada en Etiopía por predicar la resurrección de Cristo. Marcos murió en Alejandría, lo amarraron detrás de los caballos y lo arrastraron en todas las calles hasta matarlo por predicar a Jesucristo resucitado. Lucas fue colgado de un árbol en Grecia por predicar la resurrección de Cristo. Juan, el apóstol Juan, lo echaron vivo en una vasija grande de aceite, hirviendo durante una persecución por predicar la resurrección de Cristo. Después de esto, él salió con vida, pero con muchas llagas en su cuerpo, y después fue trasladado a la isla de Patmos, donde murió siendo un anciano de 90 años. Él murió torturado y exiliado por predicar que Jesús resucitó de los muertos. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo sobre una cruz en forma de X, porque dijo a los que lo mataban que él no era digno de morir de la misma manera que su Señor Jesús murió. Mataron a Pedro por predicar a Jesucristo resucitado. Bartolomé, también conocido como Nataniel, él era un misionero en la provincia de Roma de Asia. Él fue azotado a muerte por predicar a Jesús resucitado. Tomás, el que al principio dudaba de la resurrección de Cristo, una semana más tarde se encontró con el Salvador resucitado. Él murió traspasado por lanza en la India por predicar a Jesucristo resucitado. Y el apóstol escogido para reemplazar a Judas, el traidor, este fue apedreado y luego decapitado por predicar a Cristo. Barrabás murió apedreado en Salónica por predicar a Jesucristo. Y por último, el apóstol Pablo fue torturado y luego decapitado en Roma por el poderoso Nerón por predicar a Jesucristo. Estos estuvieron dispuestos no a estarse quejando por venir a la iglesia. Estos estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús resucitado. Yo le pregunto a usted hoy, con eso termino, ¿qué está dispuesto usted a hacer por Cristo? ¿Está dispuesto a menos a hacer un cambio de vida? ¿A menos por darle 180 grados de vida, de vuelta a su vida? Y empezar a conocer más a Jesús. Yo hoy le decía a los jóvenes, Pablo llegó a decir estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. ¿Estaría usted dispuesto a decir a esta carne, a este cuerpo, decirle, desde el día de hoy, yo estoy dispuesto a dar un paso al frente
y empezar a conocer más a Jesús. Yo lo quiero invitar a usted el día de hoy a que tenga, los jóvenes no sabían qué es un devocional. Si yo le pregunto, ¿usted sabe qué es un devocional? ¿Sí sabe qué es un devocional? Un devocional es tener, aunque sea, mire, 10 minutos a solas con Jesús. Agarre su Biblia, lea un pasaje o cómprese libros cristianos y aunque sea 10 minutos, pase a solas con Jesús. Le doy mi palabra de que su vida va a cambiar. Al estar en la palabra de Dios, nos hacemos hombres espirituales y menos carnales. Amén. Yo lo quiero invitar que no salga de este lugar como entró, que salga con una decisión de que usted va a ser un hombre y mujer y niños que valientes. Si todos estos hombres dieron su vida por Jesús, nosotros estaremos dispuestos a hacer algo por Jesús.